Entonces el tema es herederos. Yo creo que es un tema que a veces, es una palabra que nosotros ya hemos escuchado e incluso hemos sido ya en algún momento, aunque no queramos, beneficiados, ¿verdad?, con el término. Y primeramente quiero iniciar leyendo lo que el diccionario dice sobre lo que es una herencia. Conjunto de bienes, derechos u obligaciones que se transmiten desde su dueño o creador a otros individuos considerados como legítimos herederos. Otra de las definiciones de la palabra herencia es derecho a heredar que tiene una persona por ley o por testamento. Nosotros las personas hemos tenido herencias de muchas maneras, no solamente en el ámbito familiar y a través de bienes materiales. Nosotros hemos heredado genéticamente muchas cosas de nuestros padres y de nuestros personas que nos han antecedido, ¿verdad? Familiares, tíos. A veces nosotros decimos, ay, pero ¿cómo tienes los mismos gestos de tu tía o tu tío fulanito, ¿verdad? O mira, haces las mismas caras que tu papá, que tu mamá, ¿verdad? Heredamos a veces hasta genéticamente la manera en que alguien pone la posición de las manos cuando duerme. Muchas cosas nosotros las podemos heredar por genética. Incluso algunas personas piensan que aún las enfermedades también están heredadas en nuestro organismo y que en algún momento de nuestra vida se detonan. Pero bueno, entonces tenemos herencia genética, tenemos herencia social, tenemos herencia cultural. Ustedes todos acá somos de diferentes países y vemos que no todos comemos lo mismo, ¿verdad? Tenemos por herencia culinaria, por regiones, incluso en el mismo país, hay costumbres que se heredan, ¿verdad? Que han pasado de generación en generación y hemos adoptado otras también, ¿verdad? Que ya son parte de nosotros ahora, otras costumbres, y nosotros se los heredamos a personas más delante de nosotros. Entonces, constantemente nosotros estamos heredando. Somos herederos constantemente y en muchos ámbitos. La palabra de Dios incluso habla mucho sobre lo que es la herencia. Muchísimos versículos donde se habla de la herencia. Y tenemos un libro precioso, ¿verdad?, que es la Biblia, que está partida en dos grandes divisiones, que es en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y ahí están las herencias que Dios tiene para cada uno de nosotros. Ahí las podemos conocer, ahí las podemos aprender, ahí las podemos adquirir, ahí las vamos a disfrutar. Cada una de esas herencias que Dios nos ha dado a través de sus promesas. Todas sus promesas son herencia para nosotros. Y te voy a leer algunos versículos sobre la herencia que tenemos en Dios. Son solamente unos poquititos porque te comentaba que sí hay muchísimos. Y te pido que lo anotes para que después tú medites en ellos, ¿verdad? Puedas meditarles en ellos, los puedas tomar como tu promesa, como tu herencia personal y disfrutarla. Dice Salmo 119, 111. Te repito, Salmo 119, 111. Tus estatutos son mi herencia permanente, son el regocijo de mi corazón. Qué palabra tan especial, ¿verdad? Tus estatutos, lo que Dios dice, lo que Dios establece, dice aquí el salmista, son mi herencia permanente. Es una herencia eterna, una herencia que siempre va a existir. Y además, esos estatutos que son mi herencia, son el regocijo de mi corazón. Ahora te leo Isaías 54, 17. No prevalecerá ninguna arma que se forje contra ti. Toda lengua que te acuse será refutada. Esta es la herencia de los siervos del Señor,
La justicia que de mí procede, afirma el Señor. Entonces, aquí hay una herencia que Dios nos deja, que es su justicia. Y su justicia, que es Jesús en nuestra vida, se manifiesta de manera que no prevalecerá jamás, no prosperará, dice otras versiones. Ninguna arma que se forje, que se construya, que se planee en contra de nosotros, ninguna arma va a prevalecer. Y fíjate también, toda lengua que te acuse será refutada. Esta es la herencia de los siervos del Señor, la justicia que de mí precede, afirma el Señor. Y como decía cuando estaba parafraseándote este versículo, la justicia de Dios para nosotros es Jesucristo. Él es nuestra justicia. Y eso es nuestra herencia. Qué belleza, ¿verdad? Bueno, para mí la palabra, cada versículo, cuando uno lo medita, lo estudia, lo lee a conciencia, lo lee con razonamiento, con entendimiento, ¿verdad? Y gracias al Espíritu Santo que Él nos abre también los ojos espirituales, el entender espiritual, donde ahí nosotros podemos decir, Señor, gracias. Gracias porque esta palabra es herencia para mí. Es una verdad tuya, es un estatuto tuyo, ¿verdad? Y cómo se hila con el Salmo, ¿verdad? Es un estatuto, así Dios lo ha dejado instituido. Esa palabra forma parte de la verdad de otro versículo. Entonces, por eso es tan maravillosa la palabra. Y ahora te leo Salmo 73, 26. Podrá desfallecer mi cuerpo y mi espíritu, pero Dios fortalece mi corazón. Él es mi herencia eterna. ¿Para qué queremos más? Si Él es nuestra herencia eterna. Yo creo que en esos momentos que nos podamos sentir cansados, como dice aquí en el Salmo 73, cuando sentimos que nuestro cuerpo desfallece, a veces sentimos, ¿verdad? Ese bajón y ese decir, yo no puedo más, ya no resisto, ya no soporto, ya no puedo. Ahí dice que eso nos va a pasar, ¿verdad? Dice el Salmo, dice el salmista, así lo expresa, su estado anímico y su estado incluso físico ante una situación. Y él dice, podrá desfallecer mi corazón y mi espíritu, pero podrá desfallecer mi cuerpo y mi espíritu, pero Dios fortalece mi corazón. Él es mi herencia eterna. Y te repito, ¿qué más queremos? ¿Verdad? ¿Qué más queremos? Él es nuestra herencia y es una herencia eterna. Romanos 8:17. Y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Esa es una herencia también para nosotros, que vamos a estar compartiendo con Jesús, porque somos herederos del Padre, y como Jesús es nuestro hermano mayor, porque es el primogénito de todos nosotros, compartimos con Jesús la herencia del Padre. Y podemos en algún momento tener sufrimientos, pero tendremos parte con Jesús de su propia gloria. ¿Se imaginan? O sea, aquí cómo nos podemos dar cuenta lo importante que es para Dios la herencia. Hay un hombre en la Biblia que no era profeta, que no era rey, que no era un sacerdote, pero era un empresario, y un empresario muy próspero. Y su nombre es Abraham. Y la preocupación de este hombre próspero, empresario, ¿verdad? Era que no tenía a quién heredar. Él pensaba que su herencia le iba a corresponder a su sirviente. Y por eso él pedía un hijo. Pedía un hijo a Dios para tener a quién heredar. Y Dios es nuestro Padre y Él nos hace sus herederos.
Y juntamente con Jesús somos herederos de todas las cosas que el Padre tiene. Entonces es como, bueno, a mí esta palabra, cuando yo empecé a estudiarlo, me empezó a apasionar mucho y empecé a creer cada promesa de Dios para mi vida como esa herencia y sobre todo abrir mi mente a que Él es mi herencia eterna. ¿Sí? Que puedo pasar yo cualquier cosa, pero Él es mi herencia, Él es mi todo. Y esto me has bendecido mucho en estos días y espero que te bendiga también a ti y que sea una palabra que nos apropiemos de ellas, sobre todo ahorita que estamos iniciando el año, ¿verdad? Que estamos con muchas expectativas, que estamos muy agradecidos de lo que Dios ha hecho hasta este momento, que estamos expectantes a esos milagros que hemos estado pidiendo y que yo estoy segura que este año los vamos a ver, que es un tiempo de cumplimiento de las promesas de cada una de las herencias que Dios tiene para nosotros. Pero hoy en esta tarde vamos a aprender dos cosas importantes que nosotros, que son esos pilares, por decirlo así, o esos detonadores más bien, de que tú y yo vivamos el cumplimiento de esas promesas que son nuestra herencia. Y lo vamos a ver un poquito más adelante. Y antes de mencionártelas, quiero hablarte de dos historias muy importantes que habla en la Biblia. Y la primera que te voy a mencionar está en el libro de Números y está en el capítulo 27. Y sobre todo menciona a estas personas a partir del capítulo 4. Y son las hijas de Zelofehad. Ese fue un hombre que murió, pero él tenía puras hijas. No tenía hijos varones. Y en aquel momento la regla, la ley, por decirlo de alguna manera, es que las hijas no podían heredar. O sea, si en la familia el papá moría y no había un hijo varón, la herencia pasaba a los hermanos del papá, a los hermanos varones del papá. Y estas jóvenes, estas mujeres, fueron en su momento unas mujeres muy, ¿qué te digo?, intrépidas, valientes, ¿verdad? ¿Se cuenta? Y fueron y reclamaron la herencia. Ellas no se dejaron con esa herencia cultural, no se dejaron con esa herencia, no se quedaron solamente con vivir en lo que la herencia social de ese momento estipulaba, que ellas no tenían el privilegio, por ser mujeres, de heredar, pero ellas fueron a hablar y dijeron, no es posible que por ser mujeres no nos vayan a heredar, ¿verdad? Fueron a hablar con Moisés. Y Moisés no da una respuesta rápida, porque a veces, ¿verdad?, las respuestas son rápidas. Y no, así está escrito, ¿verdad? Así ya se va a quedar. No les corresponde nada porque son mujeres. No tuvo esa actitud. Recordemos que Moisés era un hombre manso y también sabio. Y él lo que hizo fue ir a la presencia de Dios, conversar con Dios, ¿verdad? Dios le da la dirección, le dice que sí les dé la herencia. Y estas mujeres, pues yo me imagino que se han de ver puesto, ¿verdad?, súper felices de ver la respuesta de Dios a sus vidas, por ellas no haberse quedado, ¿verdad?, con los brazos cruzados. Y no decir, no importa. Yo me imagino que ha de haber sido buena la herencia como para que ellas, fueran y reclamaran, ¿verdad? Entonces, pues sí era buena la herencia porque era parte de la tierra, del territorio de la tierra nueva, de la tierra prometida, perdón. Entonces, ellas fueron muy, como te digo, muy audaces y no se conformaron. No se conformaron y fueron y hicieron cambiar en esa petición, y eso provocó que cambiara lo estipulado socialmente, culturalmente, y verse beneficiadas, ¿verdad? Pero fue Dios quien les da a ellas esa bendición. Fue Dios quien les abre las puertas, les da gracia, les da favor, ¿verdad? Y les da herencia, ¿verdad? Les permite disfrutar de la herencia. Y hay otra historia, ¿verdad?, que también te quiero comentar,
es una que a mí me apasiona muchísimo, ¿verdad? Es así como, fue quien pensé, creo, desde aquel momento que les comenté sobre el tema, ¿verdad? Sobre el tema de herederos. Y está en Josué, en el libro de Josué, en el capítulo 14, a partir del versículo 7 al 12. Te repito, libro de Josué, en el Antiguo Testamento, capítulo 14, del versículo del 7 al 12. Y aquí es una historia muy interesante, pero a mí me bendice mucho esta historia. Y quisiera que la pudiéramos leer para que podamos tener claro, ¿verdad?, qué fue lo que sucedió. Aquí había pasado algo muy especial. Bueno, te lo voy a leer a partir, como te dije, Josué 14:7. Y aquí empieza Caleb, ¿verdad? El que es el personaje acá es Caleb. Y te recuerdas que Caleb y Josué junto con otras personas fueron a expiar la tierra. Y ellos dos, Josué y Caleb, fueron los que trajeron buenas noticias. Y el resto dieron, o sea, vieron la realidad, ¿verdad? Vieron gigantes y vieron, se les hizo como muy impactante lo que había en la tierra, pero los ojos de Caleb y Josué eran diferentes porque dice la palabra que el espíritu de ellos, había en ellos un espíritu diferente. Eso fue lo que hizo la diferencia, válgame la redundancia, entre ellos dos y el resto. El hecho de que había en ellos un espíritu diferente. Entonces fíjense, Moisés los manda a expiar la tierra. Tenían ellos 40 años de edad. Caleb propiamente tenía 40 años de edad. Y son enviados por Moisés a expiar la tierra pues para pisarla, para conocerla, ¿verdad? Y resulta ser que regresan y ellos dos regresan con buenas noticias. Y hay una promesa, pero vamos leyéndolo no solamente te lo quiero como comentar, sino que sí tengamos tiempo para leerlo. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió a Cades Barnea a reconocer la tierra. Y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová, mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo, ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová, mi Dios. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir. Vuelve a comentar ya Caleb. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir como él dijo. Estos 45 años desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto. Y ahora he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Dame, pues, ahora este monte, del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Entonces, volvamos a retomar. Moisés envía a enviar la tierra, a expiar, perdón. Vienen y dos hombres con espíritu diferente, entre esos dos está Caleb, de 40 años, y dice que él dio un reporte conforme lo que Dios había puesto en su corazón. En ese momento, sin todavía estar en la tierra prometida, todavía estaban en el desierto, Moisés, de parte de Dios, le promete un territorio, que ese es el monte de Oreb.
Y, ¿verdad? Pasa el tiempo y ya está en una conversación Caleb con Josué y le dice, ¿sabes qué, Josué? Como fue la promesa que Dios me dio a través de Moisés, y porque ve lo que le dice Moisés a Caleb, dice que es una herencia perpetua, o sea, que no iba a tener caducidad. Dice, entonces Moisés juró diciendo, ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces, se le heredó desde antes de que ellos ya estuvieran en la tierra, ¿verdad? Pero por situaciones que eso es tema de otra reunión, pasaron 45 años. Pero a los 85 años, Caleb recordaba la promesa, recordaba lo que Moisés juró, recordaba cuál era la tierra que le habían dado. Y por eso viene, y viene con el mismo espíritu, diferente que tenía antes, pero también con la misma fuerza. Yo creo en mi corazón que cuando nosotros como hijos de Dios vivimos en sus promesas, bajo la bendición de sus herencias, de cada una de la herencia de Él, que Él es nuestra herencia, nosotros tenemos fuerzas, nuevas fuerzas, ¿sí? Como dice la palabra, como las del búfalo, ¿sí? Somos renovados como el águila, ¿sí? Tenemos esa misma ímpetu de estar en el Señor y de seguir nosotros en el camino de Él, ¿verdad? Con su gozo, con su alegría, Señor, con su ánimo de Dios en nuestras vidas. ¿Eso qué lo provoca? Las promesas, esas promesas que nos han heredado. Y eso es lo que pasaba en el corazón de Caleb. Y por eso podía decir, ¿sabes qué, Josué? Dámelo ahora. Eso que ya me prometieron, eso que es mi herencia para mí, para mis hijos, ¿verdad? Para toda mi descendencia, porque dice que es una herencia perpetua. ¿Y qué creen que pasó? Le entregaron el monte Oreb y pudo empezar a disfrutar de lo que era de él. A veces nosotros, como las hijas también, ¿verdad? Ahí vemos cómo el ser valientes, el poder decir, ¿sabes qué? Dame lo que es mío, ¿verdad? Provoca un cambio. ¿A poco no? Lo vemos en estas dos historias. Lo vimos también en la historia de Abraham que te mencioné, que él pedía un hijo y se lo dieron. ¿Qué no estamos pidiendo correctamente? ¿Qué herencia, qué promesa que Dios ha dado a nosotros? A veces nos sentimos tan apocados, tan chiquitos, tan no me lo merezco, tan hecho tantas cosas mal que yo creo que mejor me merezco lo contrario a lo que Dios dice que Él ha preparado para mí, ¿verdad? Recordemos que somos hijos y por ser hijos tenemos derecho a herencia y somos herederos juntamente con Cristo Jesús. Y podemos venir con esa valentía. No con soberbia y arrogancia, pero sí con esa valentía, con esa certeza, con esa saber que nuestra identidad en Dios se basa en el amor de Él y no en lo que nosotros hacemos. Y puedes decir, Señor, tu palabra dice que yo soy cabeza y no cola, Señor. Tu palabra dice que nada que se planee en contra mía va a prosperar. Tu palabra dice que tú vas a refutar toda lengua que se levante en juicio contra mí, porque esa es mi herencia, así lo dice tu palabra, ¿verdad? Esa es la manera que nosotros vamos a venir con el Padre, ¿verdad? Y le vamos a decir, Señor, yo creo tu palabra, yo creo en mi herencia, yo creo, Señor, que la puedo disfrutar desde aquí porque esa es tu voluntad. Que yo viva de gloria en gloria en esta tierra, Señor. Que me vaya bien aquí en esta tierra. Así dice tu palabra. Dile al justo que le irá bien, ¿verdad? Entonces yo soy una persona justa por Jesucristo. Entonces me va a ir bien en el nombre de Jesús, ¿verdad? Plántate en el espejo y vete y dite, Alicia, te va a ir bien en el nombre de Jesús. Sonia,
Y tú a mí, a ti misma, ¿verdad? Di, Marisol, te va a ir bien, ¿verdad? Digámonos cada mañana, ¿verdad? Pongamos en el espejo y decir, Malena, te va a ir bien en el nombre de Jesús, porque así dice la palabra. Dile al justo que le irá bien. Son nuestras herencias, son promesas de Dios, que son la verdad que ha salido de la boca de Dios y que Él nos las quiere dar, pero tenemos que tener ese carácter, ese mismo vigor que decía Caleb, el mismo vigor, la misma fuerza que tenía hace 45 años la tengo ahora y te digo hoy, ¿verdad? Padre, aquí estoy, Señor, para recibir, para que me des mi herencia, Padre. Vengo no por lo que no me pertenece, sino lo que ya me pertenece en Cristo Jesús, ¿verdad? Porque tú me vas a dar conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús, Señor. Entonces yo ya no voy a tener esa mentalidad de pequeñez, Padre, porque tú me has llamado a grandeza, porque tú eres un Dios todopoderoso, ¿verdad? Empezar nosotros, mis hermanos, a hablar correctamente, a empezar a que nuestro corazón cambie la actitud, ¿verdad? Que aunque, como dice el Salmo, aunque desfallece mi cuerpo y mi espíritu, pero Dios fortalece mi corazón. Él es mi herencia eterna, Señor. No importa cómo yo me sienta en mi cuerpo, Señor. No importa cómo me sienta en mi espíritu, Señor. Tú eres mi herencia y eso hace que mi corazón sea fortalecido, Señor, y que yo pueda venir a tu presencia estando seguro de que soy tu hijo, estando seguro que soy tu heredero, Señor, y que a través de Jesucristo yo tengo toda la justicia de Dios disponible para mí, ¿verdad? Entonces, esa es una actitud que nosotros debemos de tomar. Y les voy a decir, cuando un hijo de Dios llega a la presencia de Dios y empezamos a hablarle al Padre con esa sinceridad basada en las promesas, sabiendo que somos sus herederos, ¿verdad? El diablo se atemoriza, el diablo empieza a querer correr, ¿verdad? Porque no le estamos dando lugar. Le damos lugar cuando nosotros, ay, si tú quieres, Señor, ay, sí, pero, o sea, sí debemos orar que si es su voluntad, en base a la soberanía de Dios, ¿verdad? Pero creyendo que Él ha hecho todas las cosas a nuestro favor. Jesucristo vino para que nosotros podamos disfrutar de esas herencias. Todas las promesas se cumplen en Jesús. Él es el sí y el amén de Dios. Y Él es nuestra justicia. No es por nuestro propio mérito, sino porque a través de Jesús nosotros pasamos de ser creación de Dios y cuando nosotros creemos en Él, ¿verdad? Somos sus hijos. Y en ese momento que nosotros somos sus hijos, somos herederos y coherederos juntamente con Jesús de todas las cosas, en absoluto. Y ya vamos a ir terminando. Y te comentaba que hay dos elementos o dos condiciones que a nosotros nos hace posible heredar las promesas. Y está en el libro de Hebreos, en el capítulo 6, en el versículo 12. Y empieza ese versículo. No sean perezosos, más bien, imiten a quienes por su fe y paciencia heredaron las promesas. Te dije que había dos elementos, pero son tres. Número 1, no ser perezosos. A veces nos da flojera orar, ¿sí o no? Nos da flojera como hasta decir, ¿y será que si yo le digo al Señor, le digo lo que su palabra dice, será? Ay, no, mejor no. No vaya a ser. ¿Verdad? Y preferimos no hablarle al Señor como si, Señor, ¿verdad? Tú eres mi heredero, tú me has heredado, Señor. Tú eres mi herencia, Padre. Tú has prometido esto y Dios, cada una de tus promesas están cumplidas en Jesús, que es el sí y el amén tuyo, Padre, ¿verdad? Entonces yo creo en el nombre de Jesús que por su llaga yo ya soy sana, que ya por tu llaga yo ya fui curado. Yo no voy a ser curado. La palabra dice que ya fui curado. Cuerpo, en el nombre de Jesús, aunque tú te sientas desfallecer,
¿verdad? En el nombre de Jesús, cuerpo, tú y yo somos sanos por la llaga de Cristo Jesús. Y así todo el tiempo, ¿verdad? Hablarle a tu cuerpo, así como Caleb fui a hablar con Josué y decirle, hey, ¿qué pasa? Necesito mi herencia, ¿verdad? Vengo por ella ahora. Entonces nosotros podemos y entrar, por eso dice la palabra, que podemos entrar con libertad al trono de la gracia, a encontrar a él, ahí la gracia y la misericordia para el oportuno socorro. Cuando tenemos algo que necesitamos ayuda, que pedimos auxilio, ¿verdad? No estamos así como que, o sea, venimos con una actitud, ¿verdad? Porque la necesidad nos hable. Entonces, Señor, aquí estoy, en tu trono. Necesito tu auxilio, tu socorro a través de tu gracia y tu misericordia. Me siento mal, estoy enfermo, estoy enferma, pero por tu llaga yo ya fui sanada, Señor. Y yo lo creo, yo lo declaro, yo lo establezco, porque no estoy en mi posición, sino que te lo digo desde la posición del trono tuyo, Señor. O sea, empezar nosotros, mis hermanos, a hablar correctamente con el Padre. Hemos venido siempre como, y no porque no quiero que vayan me vaya yo a maldar, o ¿cómo se dice? A mal explicar, ¿verdad? O sea, en el sentido que Dios anhela que nosotros vengamos con Él creyéndole lo que Él ya nos ha dado. Es que ese es el punto. Que venimos con Dios sin creer lo que Él ya ha hecho. Señor, si tú quieres me vas a sanar. Y el Señor, y Jesús en la cruz, ¿dónde lo dejamos? ¿Verdad? Yo me imagino que el Padre, yo me imagino muchas cosas, ¿verdad? Entonces, que el Padre dice, ¿y dónde dejamos a Jesús entonces? Si ya lo mandé para eso. Ay, Señor, yo creo que esto que estoy viviendo es porque mi tatarabuelo y mi no sé cuánto cometieron tal y cual pecado y pues yo estoy pagando la herencia y el Señor dice, si que no has leído, que no sabes, que Jesucristo anuló eso, ¿sí? Lo anuló, lo clavó, lo exhibió, no tiene poder ya sobre ti. Pero a veces creemos más las mentiras que la herencia. Yo creo que si a ti te hablan de decir, ay, mira, eres heredero de tal cosa, y te lo enseñan con papel, ¿verdad? No de que, ay, yo creo que es broma, no, es un fraude. No, sino que ya te llega un licenciado y te habla y te enseña y todo, y tú, no, gracias, no lo quiero. Ay, pues si no lo quieres me avisas, para ir yo. ¿Verdad? ¿Verdad que no pasa eso? Me dice, usted fue heredero, le dejaron esta herencia y todo se cuenta así. Y uno dice, ¿dónde tengo que firmar? ¿Dónde lo recojo? Y a veces manejamos esa falsa espiritualidad delante del Padre como, ay, si tú quieres, ay, si eso, ay, ¿verdad? Porque a veces nos encanta ser víctimas, mis hermanos. Y Dios está esperando que nosotros seamos hijos, que creamos, que haya en nuestro corazón esa confianza de decir la herencia, ¿verdad? Miren, les voy a dar otro ejemplo como práctico. Creo que muchos de aquí tienen hijos, ¿verdad? Y los que me van a escuchar después en la radio o en alguna otra red social, pues o fuiste hijo. Yo no tengo hijos, no tuve hijos nunca, pero fui hija. Entonces yo llegaba a las casas de mis papás, que pues también era mi casa en ese momento, ¿verdad? Y yo era la hija, y yo como hija, yo no llegaba ahí, ¿puedo pasar? Y luego llega uno a la casa, ¿verdad? Y uno abre el refri. No dice, hey, mami, ¿podría abrir yo el refri? No, abres el refri y te mueves por la casa, ¿verdad? Invitas a tus amigos y aunque no haya un papel que diga que es tuya, dices tú, vamos a mi casa. Entonces, mis hermanos, este ejemplo que a lo mejor es muy simple, es nada más como para también poder entender nosotros que así nosotros podemos entrar al trono de la gracia. Ya Jesucristo nos abrió el camino. Antes no había camino. Ahora nuestra herencia es que podemos entrar confiadamente al trono, ¿verdad? Y estar ahí conversando con el Padre. Antes no podíamos, ¿sí? Antes de Jesús no podíamos. Estábamos alejados de Dios, separados de Él. Pero ahora en Jesús somos sus hijos
herederos y juntamente con Jesús de absolutamente todas las cosas. El Señor nos ha dado las llaves del reino. Es otra herencia. Es que hay demasiada herencia para nosotros, muchísima. No podría terminar este día de hablar contigo sobre la herencia que Dios tiene para nosotros. Pero volvamos a esas condiciones. No ser perezosos, no ser flojos. Más bien, imitar a quienes por su fe y paciencia heredaron las promesas. ¿Cuántos años duró Abraham para recibir la herencia del hijo? La promesa. ¿Cuántos años duró Caleb para recibirla? Paciencia. Pero te tengo una buena noticia. Vivimos en otros tiempos y Dios va a acelerar esos tiempos. Pero necesitas dejar de ser perezoso. Necesitamos dejar de ser perezosos. Y ser como las hijas de esta historia de Zelofehad. Ellas dejaron de ser perezosas. No fueron perezosas, más bien. Se levantaron, conversaron y dijimos, vamos a hablar con Moisés. Si hubieran sido, ay no, pues ya sí está, que así se quede. Y termino con esto, leyéndote de nuevo el Salmo 73, 26. Podrá desfallecer mi cuerpo y mi espíritu, pero Dios fortalece